Estábamos con el tema de, ¿cómo es? Continuidad de funciones. Vamos a un repasito cortito. La definición era que, bueno, así abreviado, f continua de nada, es sí, solo sí, del límite cuando x tiende a de f de x es lo mismo que hacer f de a. Una pregunta, porque ya varias veces me han dicho que no, que esto era confuso entender esto así. Sí, ¿ahora está más claro o sigue habiendo problema con comprender qué es lo que dice ahí? ¿Está un poco más claro? Sí, se entiende bien, profe. Ah. Hay una cosa que no vimos, pero yo vi que apareció en el práctico, que es cuando el punto A está, por ejemplo, el dominio es un intervalo y el punto A es una punta del intervalo. Entonces, como es una punta del intervalo, no se puede hacer límite por derecha o por izquierda, según qué punto sea, porque no hay función ahí, no está el dominio. ¿Ah? O sea, por ejemplo, vamos a aclarar el asunto ese. Otra forma de decir lo mismo, esto acá anterior, lo voy a poner así acá. Eso es lo mismo que el límite por izquierda de f de x es igual al límite por derecha de f de x igual a f de a. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo agarro una función? Yo qué sé, cualquier función, no sé, esta. No sé, f de x no sé qué poner que el 0 que el 0 vale, no sé. No, bueno, a ver cómo puedo poner. Sí, está bien. Que el 0 vale 1. Y si no, que valga, no sé. Vamos a poner este que es fácil. Era x menos 1 sobre x mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? Quiero ver si esa función es continua en 0. ¿No? Podríamos estudiarlo solo por derecha, digamos. Claro, eso es lo que quiero decir. Porque esto que está acá no es siempre. Porque no siempre, digamos, hay límite, no siempre se puede hacer. El límite, uno cuando dice el límite cuando x tiende a A de f de x, implícitamente asume que ese x se va acercando a A y a su vez pertenece al dominio de f. O sea, se podría agregar acá abajo x tiende a A y x pertenece al dominio de f.
Cuando uno toma el límite, ese número x que se va aproximando a A, en la definición del límite, o sea, es una cuestión de qué significado del límite que hasta ahora no había aparecido. Cuando uno toma el límite cuando x tiende a A, ese x se va acercando a A, pero por dentro del dominio de la función f. Entonces, en este caso, ¿cómo es el dominio de la función f? Un ejemplo. Vamos a hacer así. Dibujo solo el. Todos los reales positivos, incluido el 0. Claro, de acá para allá, ponele. Este es el 0. Este sería todo esto. Todo eso es el dominio de f. Entonces, ¿qué pasa cuando yo que estudio la continuidad? Bueno, f de 0 vale 1, ya está, listo. Entonces yo voy a hacer límite cuando x tiende a 0 de f de x. Pero bueno, el dominio es solamente esta parte. No pueden haber x de este lado al cual yo le puedo aplicar f. Entonces en ese caso no habría límite por izquierda, digamos. Esta parte no iría. Sería solo esta lugar. ¿Por qué? Porque esto y esto sería lo mismo. Tender a A por dentro del dominio de f es lo mismo que tender a A por la derecha. ¿Entiendes lo que digo? Esto significa tender a A, que x tiende a A, pero manteniéndose dentro del dominio de la función f. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tender a 0 manteniéndome dentro del dominio de la función f? Bueno, si el dominio es este, la única manera de tender a 0 por dentro del dominio de f es viniendo desde acá. Pero en este caso, por cómo es el dominio de la función f, esta parte no tendría sentido, digamos. Así que esto es lo mismo que esto, no vale siempre. Porque, por ejemplo, en este caso, esto no tiene sentido. ¿De cuándo es que vale esto? El punto está adentro, bien adentro del dominio, o sea, que se puede tender por la derecha y por la izquierda. Hey, profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, Porque a mí me confundió un poco eso. De que viste que ahí está calculando, o sea, la continuidad de un punto, ¿no? sí, en serio. O sea, que sería el 0. Pero, por ejemplo, si yo quiero saber si una función entera es continua, ¿cómo sería? Porque, por ejemplo, en el ejercicio 1 había, como era, un dominio que era desde menos infinito hasta 2 sin incluirlo, y yo no voy a estar calculando infinitos puntos, o sea, ¿cómo sería ahí? Sí, claro, en todos los puntos. Eso, exactamente, en todos los puntos. Lo que pasa es que no tratás a cada punto por separado. Hay un montón de puntos, los tratás igual. Mira, vamos a hacer este ejemplo. Entonces, vamos a aprovechar este ejemplo para hacer eso. ¿Está? Pero primero, antes de pasar a ver cómo... Acá solamente nos estamos apuntando la continuidad en 0. Para estudiar toda la continuidad, habría que estudiar la continuidad en todos los puntos del dominio. Entonces, liquidemos primero este caso de continuidad en 0, digamos, y después todos los demás puntos los vamos a tratar a la vez. ¿Está? Y respondemos a la pregunta esa que hace el compañero. Entonces vamos a reafirmar la idea esta. Entonces, cuando uno hace el límite, eso no siempre se traduce en esto. Porque puede ser que esto no haya, no se pueda tender a la izquierda o por la derecha, permaneciendo dentro del dominio de la función. Entonces, ¿cuándo es que vale entonces que el límite es lo mismo que el límite por derecha sea igual al límite por izquierda? Y bueno, con el punto está lo que se llama el interior del dominio, ¿no? Que se pueda atender por la izquierda y por la derecha. En un caso como este, en el que estamos acá, a ver si puedo borrar esto. No, demasiado. En el caso estamos acá, el límite de f cuando x tiende a 0, eso va a ser lo mismo que poner el límite de f cuando x tiende a 0 más. Porque es la única forma de tender a x, de tender a 0,
permaneciendo dentro del dominio de f, viniendo desde la derecha. ¿No? Esta parte no iría, quedaría solo esta parte. ¿No? Si fuera un extremo derecho, sería al revés. Esta parte no va y solo va esta. Y esta. Entonces, esto no es siempre, este sí solo sí no es siempre. ¿Tá? Bueno, entonces, para que pongo más claro ahí que se vea cero más. Bueno, entonces, ahora tengo que hacer que x tienda a 0 más. Entonces quiere decir que x va a tender a 0, va a ser diferente de 0. Entonces puedo suponer que ese x, digamos, va a estar en algún intervalito, digamos. Si se va acercando en algún intervalo de la forma 0, no sé, un número, no sé, 0 y un poquito más, epsilon. ¿No? Entonces el x viene tendiendo a 0. Y puedo suponer que ese x está en un entornito, en un intervalito cercano a 0, sin ser 0. Entonces, la función en este intervalo, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la presión de la función en este intervalo? Y bueno, si es de 0, No iba a decir e a la x menos Esto. 1 Claro, sobre x. eso mismo. Y bueno, y eso e a la x menos 1 sobre x, bueno, queda 1 porque ya es un límite tipo justo equivalente, da 1. ¿Ah? Y ese 1 es igual a f de 0. ¿Ah? Entonces ahí quedó que es continuo en 0. ¿Ah? Y no me preocupo del límite por izquierda, porque no hay dominio a la izquierda del 0. ¿Ah? Bueno, entonces nos va quedando que f es continua en 0. Listo. ¿Para qué pasa con los demás puntos? Ahí solamente probé la continuidad en 0. No entendí esa última parte, profe. ¿Qué no podíamos calcular el límite en 0? Como es acá, Podés calcularlo por acá sería 0 derecha, más. pero no por izquierda. Porque por izquierda no entra en nuestro dominio, pero por derecha sí. Y nos Claro, dio empieza por uno, 0. Eso es lo que está y nos explicando dio. Nahuel, y Sí, exactamente lo nuevo. Sí, sí, sí. ¿Quedó claro o no? ¿O algo? Sí, entendí, profe, entendí. Ah. Digamos, pasar la corta, si vos sos un extremo izquierdo del intervalo, si estás, por ejemplo, acá el 0 es un extremo izquierdo. Es solamente el límite por derecha, ya está. Esta parte del límite por izquierda no va. Si el intervalo fuera de acá hasta acá y estás estudiando continuidad acá, es solo el límite por izquierda. El límite por derecha no va. Sería ese cambio nomás. A veces no va este, a veces no va este. Como cuando estás en el medio, sí van los dos. Estás en una punta, uno solo. Si estás en el medio, van los dos. Y pasé la corta. Dice millones de rayas, no sé qué está. Bueno, hasta acá todo tranqui, entonces es continuo en 0. Bueno, pero ¿qué pasa con los restantes puntos? Entonces ahora, la pregunta original era esa, ¿no? ¿Es continuo en 0? Y ahora es en los restantes puntos. ¿Qué pasa en los restantes puntos? Yo voy a poner, no sé, como un asterisco acá. Ahora otra pregunta. ¿Es continuo en A? Si A es positivo, serían los restantes puntos. ¿Sí? Los restantes puntos es continuo. Ahí tendríamos el dominio. 0. Entonces ahora agarro un A cualquiera que sea positivo. Ahí es continuo. En este punto es continuo. Y supuestamente sí, ¿no? Y bueno, sí, habrían dos maneras de verificarlo. Una es aplicar la definición directamente.
para que no le puse el signo de pregunta. Una sería así, bueno, el X va a tender a A, ¿no? Pero vamos a poner así. Vamos, dos formas. Vamos a poner, una forma sería ponerse a calcular el límite cuando X tiende a A de f de X. ¿No? Bueno, como el X tiende a A, se va acercando a A, yo puedo suponer que ese X está en un cierto intervalito que contiene A. ¿Tá? Y que ese intervalito no contenga el 0. ¿Tá? Entonces, puedo suponer que ese X pertenece a este intervalo. Un X que esté ahí. Bueno, ¿cuánto vale f de X para un X que está ahí? Y bueno, esto. Porque esa fórmula vale de 0 para la derecha. En ese intervalo vale. O sea, el punto A tiene todo un entorno, todo un intervalito alrededor, en donde vale esta fórmula. Entonces la continuidad de la función f en realidad va a terminar siendo la continuidad de esta fórmula. Esa fórmula va a ser continua. Porque va a ser entonces, digamos, el reemplazo f de x por lo que vale. E a la x es 1 sobre x. Y bueno, eso tiende a e a la a menos 1 sobre a. Y eso es f de a. Mientras el a no sea 0, que no sea dividido 0, bueno, ahí no. Entonces quedó el límite igual a f de a. Esa sería una manera. De otra manera, sería con lo que vimos la vez pasada. Sí, eso iba a comentar. Nosotros sabemos que e a la x es continuo. Es una función elemental. ¿No? Estas son las funciones elementales que sabemos que son continuas. Y falta decir seno, la función seno, faltaría agregar ahí. ¿No? Bueno, entonces 1, la función 1 constante es continua. Sería x a la 0, si querés. O si querés agregar las constantes, también son funciones continuas. ¿No? Y bueno, si esas dos son continuas, su resta es continua. ¿No? Justamente, ahora vamos a repasar ese teorema. Bueno, por otro lado, sabemos que x es continua en A. No, lo pongo aparte. X es un polinomio, los polinomios son funciones continuas. Bueno, los polinomios también mucho, ¿no? Bueno, X sería X a la 1. Bueno, entonces de estas dos cosas, se deduce que el cociente es continuo. Pero en el cociente había que tener un cuidado. ¿Por qué? ¿Qué cuidado había que tener para que el cociente de funciones continuas fuera El de continuo? abajo no fuera 0. Y claro, y el abajo no es 0 porque... ¿Por qué el abajo no es 0? Porque el A que estamos tomando Porque es positivo. sí, es. ¿No? Porque es positivo. O sea, 0 no es. ¿No? Y bueno, yo me quedo que esta función es continua. Y sí, son cuentas hechas con funciones continuas, sumado, restado, dividido, multiplicado. Entonces digo, como mi función, digamos, para yo verla continuar en un punto A, yo tengo que estudiar el comportamiento de la función en un entorno de A, alrededor de A. O sea, cómo se comporta la función cuando X pertenece a un intervalo que contiene A. Pero resulta que mi función en ese intervalo, mi función f, coincide con esta. Y esta acabamos de ver que es continua, entonces esta es continua. En el punto A. De todo, esa sería la otra forma de argumentar. ¿No? Entonces,
Pero bueno, esto lo hicimos para un punto A cualquiera. A todos los A positivos los tratamos a la vez. Entonces, estoy viendo infinitos valores de A, pero no caso por caso. Son dos casos, digamos. Uno es, bueno, o A igual 0 y lo estudio aparte, o A mayor que 0 y lo estudio por otro lado. A estos infinitos valores los estudio todos a la vez. A estos. Esta es continua en A. Vamos a agregar eso. Como f de x y e a la x menos 1 sobre x coinciden alrededor de A, entonces f continua en A. Es lo que decía, y coinciden alrededor de A, es eso, en un entorno, en un intervalo que contiene A, la función f tiene la fórmula esta. F es esto. ¿Ah? Acá conocimos el límite también, en realidad, para poder decir que el límite del cociente es el límite de esto dividido el límite de esto, ahí también usamos que no puede ser 0 el de abajo, ¿no? ¿No? Porque teníamos un teorema que decía el límite de f dividido g es el límite de lo que tiende de f dividido lo que tiende g. Si a lo que tiende g no es 0. Entonces, a lo que tiende esto será. Puedo aplicar eso de ser el límite de cada uno, porque el de abajo no tiende a 0, tiende a A, la positiva. También habíamos usado de la positiva. Bueno, entonces, está. Entonces esta función sería continua, ¿no? En todos los puntos, porque continua en todos los puntos del dominio. Bien. Bueno, entonces vamos a repasar qué más teníamos. Lo habíamos puesto en otro orden, pero voy a mantener el mismo orden. Tenemos la definición y después habíamos dicho estas cosas, ¿tá? Los polinomios continuos. ¿Tá? Después hemos visto que había las operaciones con las funciones continuas. ¿Sí? Suma, producto y cociente de funciones continuas en A son continuas en A. Lo pongo así, que está mal, ¿no? Porque ¿qué me olvidé de decir acá? Porque he expresado así en realidad es impreciso. Por lo del cociente, ¿no? Claro, por el cociente, ¿no? Para el cociente habría que agregarle que no estoy dividiendo entre 0. No se lo pongo, ¿no? Lo dejo así escrito a lo bestia, porque estoy haciendo un resumencito nomás, ¿está? Pero habría que agregar. Y en el caso del cociente habría que pedirle que, eso es simplemente para acordarse. Bueno, después lo que hicimos fue ver algunas funciones elementales que son continuas. Dijimos x a la alfa, y a la x, logaritmo de x. Y si quieren las constantes también las agregan acá. Son continuas. Las constantes no hay que ponerlas porque ya forman parte de los polinomios. Bueno, poniendo constante, ¿no? Entonces esas tres funciones son continuas. Con estas herramientas ya se puede probar que un montón de funciones son continuas.
Por ejemplo, con esas herramientas ya probamos que esta es continua. Ahí cuando X es mayor que 0. En los A mayor que 0. ¿No? Pero faltaba una última herramienta que era la que yo quería repasar hoy. Que es la de la función compuesta. Entonces, esta era la última propiedad que había, que era si G continúa en A, coma, F continúa, es continua en G de A. Entonces, F compuesta con G continúa en A. Y todo bien abreviado, ¿no? Continúa, vamos a poner. Debería escribir es continua y escribir continua completamente, pero lo estoy haciendo un resumen, ¿está? Continua en A, esta es continua en G de A. ¿No? El dibujito que habíamos hecho era así. Bueno, estaba la función G. Un dibujo de la situación. La función G. Que aplico primero, luego aplico la función F. La composición es F compuesta con G. Entonces A estaría acá. Conjunto A. Y G de A estaría en el dominio. A G le pido continuidad en A. Y a F continuidad en G de A. Entonces me queda que esta es continua en A. Antes con un dibujito de... ¿no? Bueno, entonces llegamos a donde yo quería. Yo quiero agarrar y dar un ejemplo de esto, de aplicar eso. Vamos a suponer así, vamos a suponer que tenemos vamos a suponer que tenemos la función f de R en R. Que es continua en 4. ¿Ah? Es continua en 4. Está buenísimo. O sea, bueno, la definición, ¿no? Que el límite cuando x tiende a 4 de f de x da f de 4. F es continua en 4. Pero no les digo cuál era. Les digo solo que es continua en 4. Entonces ahora me invento una función, vamos a llamarle g de x, que sea así. Raíz cúbica de f de x más 1. La pregunta es, ¿qué se puede decir de g de x, sobre la continuidad de g de x? ¿En qué punto le parece que va a ser continua? Puede llegar a ser continua. Y en 4, ¿no? F de 4 va a ser continuo. ¿Cómo decís? Yo dije en F de 4. F de 4 no sabemos cuánto es, pero decís en F4, ¿por qué en F4? Capaz que, claro, yo sé lo que pasa. Vamos a cambiarle los nombres de las funciones porque para que no se confundan con el papel que juegan f y g en la propiedad. Entonces vamos a llamarle a esta función, vamos a llamarle A, esto vamos a llamarle B. Esta es una función A, listo, la acaba A de X. Esta es una función B. B de X. Entonces,
Bueno, entonces, vos seguís afirmando que B es continua en X igual A de 4 sería ahora. ¿Para qué valores de X, o sea, en qué puntos del dominio se puede decir que es continua la función B? Sabiendo que la función A es continua en 4, o sea, cuando X igual... A veces se pone así también. Es continua en X igual 4, pone. B solamente 4. Es forma de decir. Ahí cómo sería la cosa entonces. ¿Alguien más tiene algo para decir? Claro, profe. X igual 4, A es continuo. Y si la función A es continua con la propiedad esa de ahí arriba, B también va a ser continua. ¿En cuál? En X igual 4. En 4 va a quedar. Porque en realidad, digamos, hay dos funciones que se aplican, o puedo verlo como 3. Esto yo lo puedo ver como la composición de dos funciones. Primero aplicará. Vamos a poner así. Primero va a aplicar la función A, no sé, de R en R. Y aplico la función A. Y aquí obtengo A de X. ¿Y luego qué función aplico? B. ¿Para qué? B se obtiene como aplicar A y luego otra función más. Ahí está. Al X, ¿qué cuenta le estoy haciendo? Tengo un X, para a partir de X llegar a todo lo que es B de X, lo estoy mirando en dos pasos. Primer paso, calculo A. Luego calcular A, ¿qué hago? Le aplicamos B. No, B es el resultado de aplicar A. B es todo. Claro, o sea, después de aplicar a x, ahí le aplicamos a eso la raíz cúbica más 1. Eso, esta es la función que estamos aplicando ahora. Eso es lo que se hace en segundo lugar. Lo que te dé, a eso le haces más 1 y raíz cúbica. O sea, estás haciendo esta función. Eso lo tienen que entrenar. Ven algo y dicen, esta es la composición de esto con esto. Inclusive se podría ver como la composición de más. ¿Para qué? ¿Cómo se me va? Bueno, esa sería una manera. Inclusive se podría ver como la composición de más funciones, si querés. Se podría ver como que primero aplico A, después aplico la función sumar 1, X más 1, después aplico la función raíz cúbica de X. La composición de esas tres, todo eso es B. Claro, entonces nuestro B, claro, es la compuesta de todo lo que hagamos. La B es la La compuesta compuesta de estas dos. de esas Vamos dos, a ahí va. mirarlo como esto está bien la de abajo, pero no, prefiero quedarme con la versión esta de sí, ¿no? Claro, entonces B es esto. La composición de esas dos. Y bueno, entonces, yo tengo que A es continua en 4. Y a esta le tengo que pedir que sea continua en ¿dónde? En A de 4. Si quiero aplicar la proposición esta. La G sería la A, la función A. Y la F sería la función esta, raíz cúbica de aquí más 1, que es continua también. Esta es continua en cualquier punto. Habría que justificar eso, pero bueno, asumiendo eso. Entonces la composición queda continua en 4. No hay nada de 4, en 4. ¿Se entiende? Capaz que quedó medio entreverado, pero bueno. Yo sé que A es continua en 4. Y esta función, raíz cúbica de x más 1, es continua en cualquier punto, en cualquier número que vos quieras. Entonces va a ser continua en A de 4, sea lo que sea que dé eso. ¿Ya? Entonces se deduce que
Entonces pongo A es continua en 4. Es cúbica de x cubo de x más 1 es continua en A de 4. Entonces, ve que la composición es continua en 4. Esa era la primera pregunta. Ahora voy a hacer otra pregunta. Ahora agarro otra función c de x. Y bueno, es a de, yo sé, y era x más x. ¿Ah? Entonces, de vuelta, continuidad esta. Y después decir de continuidad. ¿Dónde? Ah, para que justo eso no está bueno. 3x acá. La verdad. Para que, claro, ahí no lo van a poder sacar nunca. Le pongo así, yo qué sé. X cuadrado. C de x es eso, A de x cuadrado. ¿Dónde puedo decir que es continua la función C? En 16. A ver. Bueno, vamos a mirar. Esto es una composición. O sea, C Claro, sería es la composición A. de dos funciones. ¿Qué funciones serían? ¿Qué aplico primero? ¿Y cuál aplico segunda? Primero x a la 2. Eso, primero x a la 2 y después A. A. A de x. Cuando compongo esas dos, o sea, hacer una y otra después, el resultado es la función C. Bárbaro. El dato que yo tengo es este, ¿no? Que es continua en el punto 4. Entonces, en este diagrama, ¿en dónde ubico el 4? En este R, en este R, en este R. ¿En dónde sería que corresponde ubicar el 4? En el del medio. El dominio de la función, que si la función A es Porque, continua, claro, porque sabemos que na es continuo en 4. claro, el 4 sería alguien de acá. Viste vos, no sé si fuiste vos que dijiste 16, pero si dijiste 16 era porque el 4 lo estabas pensando acá y le hiciste x al cuadrado al 4. Y dio 16 acá. Pero ese 4 va, digamos, va ahí. Si un punto de continuidad de una función es un punto del dominio de la función. Bueno, entonces, sí, bueno, ¿y qué podemos decir de la C? ¿Dónde es continua, por ejemplo? ¿Qué valor? En 2 sería. Ahí va, por ejemplo, en 2. En 2 es O continua. menos 2 también. Creo que. En los dos valores, en 2 y en menos 2. ¿Está? Digamos, x cuadrado es continua en 2. A es continua en 2 al cuadrado. O sea, mira, esto aplicado al 2. Entonces, C, que es 4, C es continua en, ¿dónde? 2. 2. ¿Más menos 2 no era? ¿O solo Claro, 2? y el mismo argumento anda para el número menos 2. Lo mismo. Menos 2. Así que podemos concluir que C es continua en 2. Quería repasar eso porque porque hay que imaginarse una composición y hay que pedirle que a una función sea continua en tal lugar y la otra en otro. No es como cuando la suma el producto. Quería hacer estos dos ejemplitos, no sé si quedó un poco más claro.
Profe, yo no entendí por qué en las primeras dos. La primera. Ahí en los reales. Porque Yo vos este- sabés en realidad que A tiene que ser 4. O sea que A es continuo en 4. Entonces el anterior tiene que ser un número que te dé 4. Ah, claro, ¿por qué sí, me sí. te- Después de aplicarle la función. Ahí va. Claro, yo entendí la pregunta ahora que se la respondiste. Acá me servía cualquiera que vaya a parar a 4 cuando le haga el x cuadrado. Está. Por eso es que nos fijamos en 2 y en menos 2. Son los que cuando le aplique x cuadrado dan 4. Y voy a poder entonces aplicar el teorema. ¿No? Bueno, el teorema tengo que tener un punto que le aplico g me da otro punto. En ese punto tiene que ser continua la f. ¿No? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, estamos cortos de tiempo como de costumbre. Bien, bueno, terminó el asunto acá, de la continuidad esta, de la función compuesta. Bueno, vamos a poner, a citar algunos teoremas, ¿está? Continuas. En intervalos cerrados y acotados. Funciones continuas en intervalos cerrados y acotados. ¿No? Entonces, vamos a trabajar vamos a poner un par de números reales. Ayudas reales. ¿Está? Vamos a suponer que A es menor que B. ¿Sí? Y vamos a considerar un intervalo cerrado. Bien. Y vamos a estar trabajando siempre, entonces, con intervalos de este tipo, intervalos cerrados y acotados. Y vamos a trabajar con funciones definidas en un intervalo cerrado como ese. ¿Sí? Bueno, en R. Que sean continuas. Entonces, vamos a prestar atención a esta función, a funciones que sean continuas y que el dominio sea un intervalo cerrado. ¿Cómo es? Que sea continua, voy a sacarle la S esa. Que sea continua es que es continua en todos los puntos del dominio, no en todos los puntos del intervalo. Bueno, entonces vamos a mirar el teorema bolzano. Vamos a poner un ejemplo y después enunciamos el teorema. Vamos a suponer que yo sé que tengo una función f definida en un intervalo, no sé, 3, 7, en R. Continua. Y vamos a suponer que f de 3 vale, yo qué sé, menos 1. Y f de 7 vale 2. Bueno, de ahí se pueden deducir varias cosas, pero antes de hacer la pregunta, antes de preguntar lo que quiero preguntar, vamos a graficar qué es la situación que tenemos. Sería esto. Tengo así los ejes. No sé, ahí está. Por alguna parte va a estar con amarillo acá. En alguna parte del 3. Ahora, vamos a hacer así. Hago líneas auxiliares. En 3 vale menos 1, porque está menos 1. Y después en 10 vale, no, en 7 vale 2. Está ahí más o menos. Entonces, ahora sí.
Ponele que en 3 vale menos 1. Menos 1 de altura. Y en 7, en x igual 7, vale de altura 2. ¿No? Y la gráfica, bueno, la gráfica de la función va a ser una línea que une este punto con este punto. Pero la pregunta que les hago es, ¿tendrá alguna raíz la función? A raíz te referís a un corte con el eje X. Claro, ¿qué es la raíz de una función? ¿Qué es una raíz de una función? Es un valor en el que la función vale 0. O sea, que sería un corte con el eje X. ¿Está bien? Vamos a ponerlo la misma pregunta de otra manera. ¿Existe un X tal que f de X vale 0? La raíz era eso, era justamente un número. Bueno, este X va a tener que estar, va a ser un número, digamos. Un Y X mínimo real, hay uno, ¿no? porque tiene que haber, ¿cómo te das cuenta? Porque tiene que pasar del menos 1 al 2 el valor. Claro, Y ya dijimos que es continuo, no tiene un salto ni nada. no tiene salto, pero ese sería el asunto. La gráfica de la función es una línea que yo puedo, que une este punto con este punto, ¿tá? Y como la función es continua, todo esto hay que demostrarlo, ¿tá? Pero bueno, básicamente la idea de que una función sea continua es que su gráfica es una línea continua sin interrupciones, digamos, sin levantar, puedo dibujarla sin levantar el lápiz, eso que decían. Entonces, si yo tengo que unir esto, hacer una línea que vaya de acá y termine acá, voy a tener que cortar ahí. En alguna parte voy a tener que cortar, capaz que varias veces, pero no sé. Si yo arranco acá y termino acá, voy a tener que cortar el eje X. Va a haber una raíz, va a haber un lugar donde la función vale 0. ¿Está claro esto? Nos estamos apoyando en la idea intuitiva de que la gráfica es una línea continua. Todo esto justamente hay que demostrarlo. Por eso es un teorema. Pero, digamos, como resultado es un bolazo. Es como si hay 2 cuartos conectados por una puerta, ¿no? Y solamente está esa puerta. Y vos decís, bueno, en un momento estoy acá en este cuarto. Un minuto después estoy en el otro cuarto. Y bueno, en algún momento entre medio pasé por la puerta. O sea, si vale menor que 0 y después vale mayor que 0, en algún momento tuvo que valer 0 para pasar de un valor a otro. Yo sé como la temperatura. Ah, mirá, ahora hay 27 grados. Que estaba mentira, ¿no? Hay 27 grados, bárbaro. Dentro de una hora hay 10 grados. En algún momento entre medio tuvo que haber 13 grados. ¿Se entiende? Los valores intermedios también se tendrían que tomar. Si es que no pega un salto, la temperatura pega un salto. La temperatura es algo que uno supone que varía continuamente con el tiempo. Entonces, les hago otra pregunta. O sea, la respuesta sería que sí a esto. Otra pregunta sería así, mirá. ¿Existe algún X al que f de X vale 1? ¿Qué les parece? También, por lo menos un valor va a existir, porque si no tiene interrupciones, ¿cómo hace para llegar al 2? Claro, tiene que ir desde el -1 hasta el 2. Tiene que pasar por 1, sí o sí, ¿o no? Sí. Sabiendo que es continuo. Geométricamente sería, bueno, trazo la recta igual 1,
Anda a saber dónde. A ver, déjame ver aquí el atraso. El atraso con este color acá. Trazo la recta de igual 1. Igual 1 ahí. Y tal, le voy a tener que cortar. Cuando la corte, la función va a valer 1. Pero pueden independizarse del dibujito. Piensen en la temperatura. Yo sé, el de la temperatura es esto. Este es el tiempo y acá está la temperatura. Si de repente había menos 1 grado a las 3 de la tarde y después hay 2 grados a las 7 de la tarde, en algún momento entre medio tiene que haber habido 1 grado. Y en algún momento tiene que haber habido 0 grados. Ni frío ni calor, como decíamos en el barrio. Era la continuidad. Bueno, se puede ver geométricamente como la intersección con una recta, o simplemente pensar que la cantidad va variando sin pegar saltos. Entonces, podríamos afirmar que la función va a tomar todos los valores intermedios entre -1 y 2. Si es continuo, sí podemos afirmarlo. Ahí va, es eso. Es continuo. Y bueno, y sí, la respuesta sería que sí. Lo mismo que hicimos con 0, con 1, vale para cualquier valor intermedio en realidad. ¿Está? ¿Para qué más borro? No, la respuesta ahí también sería sí. Y por ejemplo, en este ejemplo, les hago esta pregunta. ¿Existe algún X? ¿Se puede deducir que existe algún X tal que f de X igual, vamos a llamarle 3? ¿Se puede deducir eso? Yo de la función, lo único que sé es lo que dije ahí, ¿no? Que es continua. No, no puedes deducirlo. O sea, puede ser como puede ser que no. Ahí va, eso significa que no se puede deducir. Porque podría haber, ¿cómo probás que no puedes deducir? Porque no entra dentro del intervalo que dijimos que sí o sí van a estar los valores. No entra en el intervalo -1 o 2. Claro, no entra dentro. O sea, no se puede deducir con el mismo argumento, porque el 3 no es un valor intermedio entre -1 y 2. Pero capaz que se puede deducir con algún otro argumento. De la forma que respondimos la pregunta esta y esta fue con un argumento similar. Acá usamos el 0, está entre -1 y 2, así que como la línea es continua, no sé qué, acá lo mismo, hicimos el mismo argumento. El 1 está entre la altura 2 y la altura 1, -1. Entonces, en algún momento la gráfica de la función tiene que pasar por esa altura. Pero capaz que otro argumento anda. La forma de ver que no anda es dando un contraejemplo, o sea, dar una función concreta que cumpla esto y esto, y que no cumpla esto. Claro, por ejemplo, una función que sea un polinomio que sea recto. Una Y o sea, recta, que vaya claro. del -1 al 2. Claro, o si no, este Corte mismo una dibujo vez que en está 0 y acá. ya está. O ese, ahí va. Sí, o si no tomas una recta, como dijiste, un polinomio de grado 1, va a ser continuo, va a cumplir esto, pero no va a agarrar el valor 3. Bueno, la cuestión es que la respuesta es no. No necesariamente. Bueno, no necesariamente. Podría ser así, que subo hasta 3 y después vale 2. Y vale 3 en 2 valores diferentes. Podría ser así, pero no tendría por qué. Entonces no se puede deducir. Así que no necesariamente. Bárbaro. Entonces eso se llama el teorema Bolzano. Teorema
de Bolzano. Dice eso. Si F de AB en R es continua, F de A es negativo y F de B es positivo, o al revés, o sea que este sea el positivo y este sea el negativo, ¿no? En cualquier caso, entonces, F tiene una raíz, ¿no? Entonces, vamos a poner si existe algún valor C en el intervalo AB, tal que F de C es 0. Ese es el teorema de Bolzano. Lo hace con 0. ¿No? Bien. Bueno, entonces este teorema se puede probar, digamos. Que este teorema valga es una de las razones por la cual la definición de continuidad se piensa como que es una línea continua en su gráfica, ¿no? Bien, ese es el teorema de Bolzano, es uno de los que le quería contar. Después hay otro teorema que vamos a ver. Está bien, se entendió el teorema, se entendió que este teorema está generalizando la situación esta que vimos acá. En vez de con 3 y 7, un intervalo AB cualquiera, digamos, simplemente esa diferencia. ¿Alguna pregunta a esto del teorema de Bolzano? Ah. Bueno, entonces, que tenemos el teorema este, que van a tener oportunidad de usarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo te digo un ejemplo de aplicación de esto. Pues yo tengo una función, esta función. Vamos a poner así. E a la x más e a la menos x. No. Entonces, menos 2 e a la menos x. Así, 3 e a la x menos 2 e a la x. La pregunta es, ¿tiene raíces? ¿Tiene raíz? ¿Alguna por lo menos? Entonces, ¿qué les parece? Bueno, lo que uno normalmente hace cuando le preguntan si una función tiene raíz es tratar de hallar un valor de x que funcione. O sea, que yo lo sustituyo y da 0. O sea, uno se plantea esto. Se plantea que la función evaluada en un x da 0. Se plantea la ecuación y trata de resolverla. ¿No? En este caso esa ecuación se puede resolver. ¿Tá? Pero podría ser que no se, podría ser el caso en donde la ecuación no se pueda resolver porque esta parte es muy complicada. ¿No? Entonces, se puede
Supongamos que no es el caso, que no se puede resolver esta ecuación. Le queda algo donde no pueden despejar X. ¿Está? Bueno, entonces hay otra forma de ver si tiene raíces o no, que es justamente usando el teorema de Bolzano. ¿Está? A ver cómo queda esto, pues esto sumando, me queda 3 medios a los X. Me parece que la solución es X igual a raíz del logaritmo de 3 medios. A ver si alguien lo despejó. Pues sumando 3 medios o 2, o bueno, no sé, algo de eso ahí, no sé. Está, hay una solución, es única, está, no importa. Una forma podemos hacer, hacemos así, yo qué sé, hacemos cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a más infinita. ¿Cuánto vale? El límite de esto cuando x tiende a más infinita. ¿Más infinito? Más infinito, ¿no? Esto tiende a más Sí, creo que sí. infinito y esto tiende a cero. Y a 0. Y es más infinito. El límite de cuando x tiende a menos infinito de f de x. También más infinito. No, No, menos infinito. menos infinito, porque esto va a tender a cero. Y Sí, esto va a el tender otro a más, a más pero infinito. tiene un menos delante. Estamos en la duda, ahí está. Entonces, digamos, gráficamente yo sé que acá se va para arriba, es más infinito este límite, y acá se va para acá abajo. O sea, algún valor positivo la función tiene, acá en algún b vale positivo. De hecho, tiene más infinito. Y bueno, en algún a, acá, no sé, cualquiera, va a valer negativo. De hecho, acá la función se va a menos infinito. Capaz que así, capaz que así, capaz que haciendo así. No sé, así. Pero la cuestión es que tiende a menos infinito. Entonces, tengo un valor negativo y un valor positivo. Ya está, es continua, corta, listo, ya está, por Bolzano. ¿Ah? ¿Entienden? Profe, ¿puede subir un poco más arriba para sacarle foto? Sí, un poquitito. Dale, dale. Ahí. ¿Ah? A ver si saco esta. Entonces les digo, vamos a decir, entonces yo sé que, bueno, va a haber un número A negativo, si querés, tal que f de A es negativo. Por esto. ¿Ah? Y también sé que existe un B positivo, tal que f de B es positivo. Por esto. Tanto en algún punto B, la función va a valer positivo. En algún punto A, la función va a valer negativo. Entonces, aplico el teorema Bolzano. A la función f, a la función ¿cómo era? 3e a la x menos e a la menos x en el dominio AB. Esta es continua, esto es un intervalo cerrado. En una punta vale negativo y en otra punta vale positivo. Entonces tiene que haber un lugar donde valga 0. Salvo que existe un C que va a estar en AB. De modo que, bueno, e a la 3 por e a la C menos 2 por e a la menos C da 0. Encontré una raíz. O sea, digamos, f de C igual 0. Entonces,
Es una forma indirecta. Yo quiero encontrar un cero de una función, bueno, me alcanza con encontrar un valor positivo y un valor negativo de esa función. Para tener que tomar todos los valores intermedios, en particular el valor cero. ¿Entendió? Sí, sí. Bien. Bueno. Vamos con otro. Con otro teorema que es el teorema de Weierstrass. El teorema de Weierstrass se lo voy a enunciar directamente. Weierstrass. Y Weierstrass se pronuncia así, vamos a decir. Creo que acá en esta S es una Weierstrass. Pero bueno. Seguro que no es Weyer. Weyer no, que es Weyer. ¿Sí? Bueno, está. Y lo que te dice es esto. Dice, vamos a hacer al revés con el teorema. Lo enuncio y después vemos qué es lo que significa. Dice, bueno, si tengo una función de vuelta definida en un intervalo cerrado, en R, continua, entonces F posee máximo mínimo. ¿Se acuerdan lo que era máximo y mínimo de una función? Eso lo vimos allá antes, ¿no? Profe, Sí. La imagen más grande que tiene dentro del... se refiere ahí a máximo y mínimo absoluto, ¿no? Sí, sí, absoluto. Si no dice nada, absoluto, sí. Ok. Entonces podríamos decir, es decir, que bueno, hay un x1 y un xm y un xm en el intervalo AB, dos valores de x, tales que, bueno, f de este es mínimo y f de este es máximo. Vamos a poner así, tal que f de x sub m es menor. Profe, ¿qué dice ahí al principio cuando empieza a escribir adentro de paréntesis? Acá, es decir, Sí, sí. es decir, Ah. ¿Y qué dice después de donde dice F? Posee. posee. Ah, está. Bueno, en este paréntesis puse que es tener máximo y mínimo, porque hayan dos valores de x, que el f de este sea menor o igual que todos los valores, y f de este sea menor o igual que todos mayor o igual que todos los valores. Sería el mínimo, y sería el máximo. El f, ¿no? Pero bueno, no, esa es la definición de máximo y mínimo, ya es un tema viejo. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué me está diciendo? Vamos a ver si es verdad. Por lo menos geométricamente, digamos. Yo agarro una función. Voy a hacer un par de líneas auxiliares. Acá sería A. Sería B. Bueno, f de A vale algo. Y f de B va a valer otra cosa. Y entre medio yo tengo que juntar esto con una línea continua. ¿Está?
Podría ser así la línea continua. Bueno, entonces, esta sería una posible F. Ahí, por ejemplo, en esa F que yo dibujé, ¿tiene el máximo y tiene el mínimo? Sí, Y sí, ahí acá, va el máximo. acá habría un máximo, o vamos a decir, por acá habría un máximo, o sea, esta altura sería una altura máxima, esta altura ahí sería una altura mínima. ¿No? O sea, este acá sería un X M chiquita, y este acá sería un X M grande. Si lo voy a pensar así. Profe, y si fuese una recta, sería en A y en B, los máximos y mínimos. Eso, perfecto. ¿Qué pasa si la gráfica fuera así? En A vale esto, en B vale esto, y es así la. Justo ahí no me queda muy bien. Ahí va. Acá sería el valor del máximo. Y acá sería este el máximo, eso que dijo, este sería el máximo, ahí sería el máximo y acá sería el mínimo. En vez de en el medio, adentro. Este es el valor menor y este es el valor mayor. Todo negativo sería, ¿no? Entonces la idea es esa, siempre que yo dibuje una función uniendo dos puntos, continua, en algún lado va a tener una altura máxima y una altura mínima. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo. Suponete que vos estás en tu casa. Está bárbaro. Salís a caminar, entonces vas por una subida, por una bajada, tu altura respecto al nivel del mar va cambiando. ¿No? Y de repente te parás. Pasó una hora de caminata y parás. Durante esa hora de caminata, vos fuiste pasando por diferentes alturas respecto al nivel del mar. La primera altura es la altura a la cual saliste de tu casa. Y la última altura es la altura en el momento que paraste. Bueno, en el medio, en ese trayecto, en algún momento tuviste una altura máxima posible. Capaz que en varios momentos. Pero una altura máxima a la cual llegaste respecto al nivel del mar. Y después también hubo una altura mínima a la cual llegaste respecto al nivel del mar. ¿No? Podría el máximo darse en varios lugares, ¿no? Podría ser. Podría ser, ya vimos ejemplo, ¿no? No se hace así, vale máximo, vale de vuelta el máximo. En un lugar por lo menos tiene que haber máximo. Puede ser en varios. Acá en uno solo. Acá en uno solo. Entonces, es eso. Lo que está detrás del ejemplo ese de la altura respecto al nivel del mar es que uno piensa, asume en la cabeza, que la altura que uno va teniendo a medida que el tiempo pasa, si uno va caminando, la altura va por una subida, una bajada. No sé. La altura varía respecto al tiempo de manera continua, no pega salto. No puede ser que esté, yo qué sé, que me teletransporté. Estaba acá y pasó, al instante siguiente estaba un centímetro más arriba, así de golpe, hizo ¡tuc! ¿Se entiende? ¿Entienden la continuidad lo que significa? Es algo que nosotros asumimos muchísimas veces. Bueno, entonces esto te dice el teorema de Weierstrass. Las funciones continuas en el intervalo cerrado tienen máximo y mínimo. ¿Qué pasa si no es cerrado el intervalo? ¿Es cierto el teorema? No sé, pone que sea A, B. Y si no es cerrado, no. O sea, habría valores que va a seguir creciendo, 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 creciendo y no va a haber nunca un máximo y un mínimo absoluto. A ver si Serían a ver si lo relativos los puedes, máximos. si lo puedes decir bien, porque va a seguir creciendo. A ver. Sí, acá sería una función continua, ¿no? Pero el dominio no es el cerrado AB, el dominio va de un A a un B sin el A.
En B vale algo, ¿tá? Y en A no vale nada porque no está definido. Dominio va hasta ahí. Igual un máximo o un mínimo tiene que haber, porque en B está el Ahí intervalo sí. cerrado. Ah, buenísimo, me encantó, me encantó. Un máximo o un mínimo tiene que haber. Bien, buenísimo. Uno de los dos, dependiendo de cómo sea la función, la gráfica. Bueno, a ver, pero decía Pero algo. si Sí. es completamente Primero, abierto, profe, sí. Dale, si es dale. completamente abierto el intervalo, o sea, no tiene valores, digamos, A y B, ahí sí, no tendría, ¿no? A ver, yo voy a dibujar una función. La gráfica es así. Y acá tiende a, no sé, a lo que tenga que atender acá, no sé. 3, no sé, no me interesa. ¿Esa función tiene máximo y mínimo? Sí, acá tiene por acá va a haber un máximo y por acá hay un mínimo. La pregunta es, ¿siempre tiene que tener máximo y mínimo? No. Bueno, entonces me tenés que dar un contraejemplo. Para probar que algo no vale, vos tenés que mostrar un contraejemplo. O sea, mirá, este cumple la hipótesis y no cumple la tesis. ¿Cómo podría ser para que no tenga máximo ni mínimo? Una recta constante, tipo paralela al eje X. Una exponencial o un logaritmo nos serviría. Para un cochito. La recta constante, esa. Y acá sí sería, ¿no? ¿Eso tiene máximo? No, Esta sería la posible gráfica de una función, ¿no? Cuando minio el intervalo este AB. AB así, sin nada. Y sí, tiene máximo. Y todos son máximos. Y todos son mínimos también. El máximo y el mínimo de f son iguales y en cualquier x se alcanza. En este x se alcanza el máximo y el mínimo. En este otro x se alcanza el máximo y el mínimo. Así que este ejemplo que dijiste es lo peor, digamos. O sea, tiene máximo y mínimo y de hecho cualquier punto de la gráfica corresponde a un máximo y a un mínimo a la vez. Es constante. Es la única que cumple eso, ¿no? Si una función, su máximo y su mínimo son iguales, es constante. Así que esta no sirve como contraejemplo, ¿está? Tiene máximo, todos son máximos. O sea, el máximo se da en todos los puntos. Y en todos los puntos también se da el mínimo. El mismo número, yo qué sé, 3, es máximo y mínimo de f a la vez. Dale, ahora sí, vamos con el logaritmo y eso. Sería cuando el límite de x tendiendo a A tiende al menos infinito y, y va hasta B. Tipo algo así. Ahí no tendría mínimo, pero tendría máximo. Después me imagino que otra posibilidad sería que así es continua, todo continuo, pero acá tiene más infinito. Ahí va a tener mínimo, pero no va a tener máximo. No sé si dije bien o mal hoy. Pero alguien dijo que máximo o mínimo va a tener que tener. Los dos a la vez no es cierto que tenga que tener. Acá ya, por ejemplo, hay uno de los dos que no existe. Máximo no tiene. Solo tiene mínimo. Pero ¿por qué dijeron que tiene que tener máximo o mínimo? Por el intervalo cerrado, ¿no? ¿No podría ser que no tiene ni máximo ni mínimo? Y ahí los dos tendrían que ser el paréntesis curvo, que no sé cómo se llama, intervalo abierto, creo. Si los dos fueran curvos, o sea que el B no está, Y podrías hacer así, yo creo que acá se va más infinito, acá hace lo que tenga gana, quieren hacer una empresa, algo, y acá se va menos infinito. ¿No? En B no vale nada, sería abierto acá. No, pero yo digo así, como está acá, en B vale algo. Sale de ahí
y que no tenga ni máximo Sí, ni mínimo. profe. ¿Se puede o no se puede? Si ponerle, si tiende algo en A y después en B se va a más infinito, por ejemplo. Tiende a un punto del lado de A, digamos, del lado abierto. Tiene un punto, tipo ahí. Yo digo que no tenga máximo y no tenga mínimo. O sea, en los ejemplos que ustedes dieron, entonces, no tiene mínimo, pero sí máximo. O sea, yo respondo la pregunta, porque la pregunta era si tenía que tener máximo y mínimo. La respuesta es que no tiene por qué tener los dos. Por ejemplo, este ya no tiene mínimo, solo máximo. Y yo que sé, este no tiene máximo, solo mínimo. La pregunta es si hay algún ejemplo que no tenga ninguno de los dos, ni máximo ni mínimo. Absoluto. Porque alguien dijo hoy que uno de los dos va a tener que tener. ¿Les parece que va a tener que tener uno de los dos? En esta situación, ¿eh? Si hago abierto en B, si cambio el intervalo, encuentro una que no tiene ni máximo ni mínimo, pero lo dejo cerrado ahí. En B. Bueno, la respuesta es que sí hay ejemplos, porque es una función que se haga así. Que baje, suba. Baja más, sube más. Baja más, sube más. Sube más. Ya me quedé discontinuo. Sube más. Baja más, sube más. Baja más. ¿Está? Le voy a mostrar les voy a mostrar una función. Y terminamos con esto. Para cachito. ¿Dónde está esto? ¿Cómo se llama el curso este? GeoGebra. Vamos a encajar esta función ahora. El seno de. Para que lo. Vamos a ver. Y x positivo seno de 1 sobre x. Ahí. Vamos a analizar esa función. Está un poco salvaje, a ver cómo la puedo achicar para que no sea tan salvaje. Le meto acá elevado a la punto 1. Ahí cargo un poquito más. Fíjense lo que le va pasando a la función. No me hace suma ahora. Se colgó el GeoGebra. Va re lento, maté el GeoGebra con esta función. Pero esto hace lo que yo dije que hace, digamos. Capaz que acá adentro también puedo suavizar un poco, a ver si le pongo. Ahí va. Acá punto 1. No me fui carajo. Pero capaz que acá ando con menos zoom. No, tampoco.
Bueno, perdón, pero bueno. ¿El cuadrado? ¿Cómo ven? ¿No me grafica? Bueno, no sé, anda re lento el GeoGebra, no sé. Se ve que esta función les cuesta calcular. Pero no sé si se ve la idea ahí. Ella baja, sube, baja y sube. Baja, sube infinitas veces. Y cada vez sube un poquito más, son los picos, y después baja un poquito más para abajo. Qué macana que no se... Que no se pueda... Está recolgado. Bueno, está. Pero se entiende la idea, profe. Tiene que bajar y subir, y ir subiendo cada vez más, pero tiene que oscilar infinitas veces. Eso no tendría límite, digamos. ¿Sí? Una cosa como esta, digamos. Cada vez más cerquita del punto A, siempre sube y baja, sube y baja. Así que podría no tener ni máximo ni mínimo. Tampoco. Bueno, les dejo para pensar qué pasa como ejercicio. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el teorema de Bolzano si la F no es continua? La pregunta es, ¿se puede afirmar que va a tener una raíz sabiendo que en un extremo vale positivo y en otro negativo? Y lo segundo es, ¿qué pasa con el teorema de Weierstrass si esto no es continuo? Vamos a poner en un punto. Acá lo mismo, continúa en un punto. ¿No? Se puede afirmar que tiene máximo y mínimo. Es continua, pero salvo en un punto. Acá lo mismo, es continua en función, menos en un punto que no es continua. ¿No? Bueno, gente, les dejo eso para pensar, hagan dibujitos y vean a ver si se puede afirmar o no la conclusión de los teoremas en ambos casos. Y bueno, y con esto terminaría la parte teórica de continuidad. El lunes arrancamos con derivadas, ¿está? Bueno, gente, le mando un abrazo. Vamos Bien. arriba. Dale, profe, que Dale, pase bien. Mauri, Nos vemos. abrazo. Nos vemos, que pase bien. Dale, profe, chao.